María se aparece con llamados urgentes. Nuestra Señora Reina de la Paz en Anglera, Brasil. Nuestra Señora, Reina de la Paz, se está apareciendo en Anglera, Bahía, provincia de Brasil, para traernos mensajes de paz, amor y conversión. Ella se presenta a Pedro Regis con llamados urgentes desde 1987. A lo largo de más de 25 años de apariciones, los mensajes invitan a la conversión y exhortan a los cristianos a la fidelidad con la Iglesia y participar con más frecuencia de los sacramentos. La Virgen llama en forma urgente y desesperada a la conversión de la humanidad. Digan a todos que este es el tiempo de gracia. Digan que necesito urgentemente de un sí. Un gran castigo vendrá si la humanidad no se convierte. Al mismo tiempo ofrece su consuelo. Tengan confianza en mí, Jesús está con ustedes. Protéjanse en mi inmaculado corazón. Avancen con fe y confianza. Ver mensajes en Nuestra Señora Reina de la Paz de Anguera, Brasil. No podemos dejar de reconocer la grandeza del amor que Dios tiene por nosotros, revelado por la gran gracia que está aconteciendo en Bahía, Brasil, desde 1987. Nuestra Señora, con la venia de Dios, se está apareciendo a un joven de nombre Pedro Regis Alves, en la hacienda Nueva Malada, municipio de Anglera, en el estado norteño de Bahía. Pedro Regis es un joven que por sus características físicas y personales difícilmente sería notado en un grupo de personas. Como alguien que recibe y transmite mensajes de la Madre de Dios al mundo. Creció como un campesino humilde en una pequeña hacienda del interior de Bahía, Brasil, en un lugar que seguramente si no fuera por la manifestación de María sería una ciudad más adormilada y olvidada. Cursó la educación básica en Anguera. Hijo de don Jonás y doña Amalia, quienes gozan de toda credibilidad en la comunidad. Pedro tiene 14 hermanos, personas simples, simpáticas y acogedoras que conversan con mucho amor con todos los que visitan el lugar, ejerciendo así un verdadero apostolado junto a Pedro, por el amor a la Virgen. Viven del cultivo del maíz y la mandioca. La vida de ellos cambió mucho desde el inicio de las apariciones. Rezan el rosario todos los días, ayunan los viernes, solo pan y agua, y buscan seguir con fe el camino de Cristo. La vida de Pedro fue siempre normal, como la de cualquier persona sencilla. Con la excepción de que a los 14 años de edad tuvo un sueño con el niño Jesús. Ese sueño sería confirmado más tarde por Nuestra Señora. Sin embargo, esto fue lo único extraordinario que aconteció. Sin ningún problema de salud, a los 17 años de vida, un año antes de las apariciones, Pedro comenzó a sufrir diariamente de desmayos. Lo llevaron con diversos médicos en búsqueda de un diagnóstico, nada normal le fue encontrado, sin embargo la misteriosa enfermedad persistía. Las primeras apariciones el 29 de septiembre de 1987, Día de los Santos Ángeles, 3 meses después de haber cumplido 18 años de edad, cuando volvía del colegio en compañía de un amigo, Celestino Cruz, sintió que las fuerzas le faltaban. Y apoyándose en el suelo presintió que perdería el sentido, se desmayó sobre un hormiguero ya cerca de casa. Celestino asustado corrió a la casa de Pedro en busca de ayuda. Y mientras, una hermosa dama ataviada con un vestido blanco de infinita luminosidad, vestimenta que Pedro describió como un hábito de monja, lo tomó por los brazos sin ningún esfuerzo y lo alzó diciendo: «Te voy a levantar». Pedro quedó extasiado con la visión y su pecho se llenó de una alegría como nunca antes había sentido. Sin embargo, en forma repentina ella desapareció. Pedro, aún confuso por lo que le había pasado, volvió a perder el sentido. Después de ser llevado a su casa, Pedro permaneció desmayado por 2 horas y al despertar preguntó por la monja que lo había levantado del suelo. A pesar de la sublime visión, despertó bastante confuso y razonó sobre la lógica de lo que había visto. Pensó que aquella mujer pudo ser una monja, hija de alguna vecina.
Todos se extrañaron porque no había ninguna religiosa que viviera por esos lugares. Al recobrar el sentido vio a aquella dama de luz que lo había ayudado e intentó presentarles a sus hermanas, que para su sorpresa no la veían. Ella solicitó a Pedro que sus hermanas se retiraran. Las dos aún confusas salieron, sin embargo espiaron por un hueco de la puerta y vieron que Pedro conversaba con alguien mirando hacia un punto fijo de la habitación sin emitir sonido alguno. Ella le aconsejó contactar al primer sacerdote que le viniera al pensamiento, porque sería quien le ayudara. Se le ocurrió el nombre del presbítero Hermenegildo de Castorano, párroco de So Gonzalo dos Campos. Le pidió también que su familia rezara el rosario todos los días y además le confió un secreto. Pedro llamó a sus hermanas que lo observaban de forma sorprendida y les dijo que la mujer vestida de monja estaba allí a su lado. Una de las hermanas preguntó: ¿quién es esa monja? Pedro contestó: es Nuestra Señora, y comentó que le prometió que volvería antes de desaparecer. Pedro pidió que llamaran a Hermenegildo de Castorano por haber sido aquel que Nuestra Señora le indicó a través de su pensamiento. No lo conocía personalmente, solo sabía su nombre por las misas que celebraba por la radio. Fue a buscarlo y le narró todo lo que le había sucedido y el secreto que le fue confiado. El sacerdote, después de reflexionar por algún tiempo, con la cabeza baja y apoyándose sobre hombro de Pedro, repitió aquello que Nuestra Señora ya le había dicho: hijo, yo voy a ayudarte. El día 3 de octubre de 1987, alrededor de las 6 de la tarde, Pedro y su familia rezaban el rosario cuando oyó una voz que lo llamaba desde fuera de su casa. Él le pidió a una de sus hermanas que fuera a ver quién era. Una de ellas salió al jardín y no vio a nadie, sin embargo Pedro continuaba escuchando el llamado de forma cada vez más nítida y entonces reconoció la voz de aquella mujer. Decidió salir y asustado vio, cerca del pozo ubicado a unos 50 metros de su casa, una gran luz en forma de arco que lo guió hacia el lugar. La madre y las hermanas intentaron desesperadamente detenerlo porque ya estaba oscuro y temían que el joven cayera dentro del pozo. Sin embargo, una de sus hermanas vio un gran rayo de luz partiendo del cielo que cayó en el lugar hacia donde Pedro se dirigía. Al ver esto quedó deslumbrada y pidió a la madre que no le impidiera al muchacho ir hacia el lugar. Cuando Pedro llegó cerca de la luz, como movido por una fuerza inexplicable, cayó de rodillas en el suelo y fijó la mirada en un punto del horizonte. Vio envuelta en luz, como vestida por el sol, a la misma mujer de las dos veces anteriores. Quien le pidió que continuara orando, contara lo que había visto. Y que a partir de aquel día, quedaría curado de los desmayos, porque su enfermedad había sido una preparación para las apariciones. Y dijo: no tengáis miedo, pues yo soy la madre de Jesús y estoy aquí porque preciso de ti para ayudar a mis pobres hijos, que necesitan de mi auxilio. Además, le pidió que hiciera una cruz de madera y la colocara en ese mismo lugar. De pronto, sonriendo, desapareció. El día 10 de febrero de 1989, Pedro sufrió una parálisis en las piernas y quedó en cama sin poder moverse. Los médicos lo examinaron pero no lograron diagnosticar el caso. Al cabo de una semana después Pedro Regis recibió una vez más la gracia de la cura. Mensaje 137. Las apariciones y la Iglesia hoy, por determinación de Nuestra Señora, el sacerdote Hermenegildo de Castorano es el guía espiritual de Pedro, quien ya llevó personalmente al Papa, en el Vaticano, muchos mensajes y una carta escrita por Pedro. El obispo de la diócesis de Feira de Santana, don Silverio Albuquerque, recibió a Pedro para tener una conversación y le pidió que le informara continuamente del contenido de los mensajes recibidos. La Iglesia se mantiene prudente y cautelosa con lo que acontece en Anguera. Como se hizo con relación a las apariciones de las vírgenes de Fátima y Lourdes, y todos los casos semejantes a este, que en su mayoría se llevaron años para ser aceptados.
La Comisión de Observación de las Apariciones de Nuestra Señora en Anguera se constituyó por el obispo de Feira de Santana a demanda del Vaticano. Esta comisión es presidida por el monseñor Francisco Daltro. El padre João Pedro Conrado y el psiquiatra Dr. Carlos Krzyzewski integran esa comisión. La dinámica de las apariciones y mensajes. En un principio las apariciones sucedían solo los sábados, después también los miércoles y posteriormente había una aparición en cualquier día de la semana solo para Pedro. Los peregrinos arriban al lugar, en autobuses, coches particulares, caballos o caminando. Las apariciones se preceden por un pequeño ritual. João Luiz, los hermanos de Pedro, por la incumbencia de Nuestra Señora, leen y comentan los mensajes ya dejadas por ella. Si hay algún sacerdote que está presente, lo que es común, los muchachos piden que ellos hagan el comentario de la lectura del Evangelio mencionado. Todos oyen, entonan las canciones y hacen sus oraciones hasta el momento en que empieza la oración colectiva. La fe inunda el lugar donde muchos han sentido los efectos físicos, principalmente los incrédulos, y vieron las señales luminosas y perfume de rosas. Alrededor de las 8:30 de la noche, Pedro cuenta a los visitantes, peregrinos, creyentes o no creyentes, la historia de las apariciones. Aborda algún tema social o religioso a la luz de la doctrina de la Iglesia y reza el rosario con los presentes. Al final de la salve cae de rodillas, siempre con el rosario en la mano y mirando fijo hacia lo alto. Nuestra Señora se presenta a Pedro como una mujer de unos 20 años de edad aproximadamente, cabellos negros y ojos azules como el cielo. El color de su piel no lo sabe describir, porque afirma no haber visto nada parecido en la tierra. Ella posee una extraordinaria belleza, voz dulce y delicadeza en cada una de sus expresiones faciales. Humilde en extremo y llena de amor al hablar. Según Pedro, es una experiencia inexplicable. Ella parece casi siempre vestida de blanco, a veces con un manto azul, descalza y flotando a unos 30 centímetros del suelo, frente a la cruz donde los fieles depositan ofrendas florales. Envuelta por una luz intensa. Ella observa a todos los presentes y en ocasiones fija la mirada en algunas personas en particular, sonríe tiernamente, mientras habla un portugués perfecto. Se presenta siempre con las manos juntas. El mensaje que transmite es escrito en el momento por Pedro en hojas tamaño oficio. En el momento de la aparición Pedro dice que no ve, no oye a nadie ni siente calor o frío. Nuestra Señora bendícela a todos los presentes y a los objetos, rosarios, agua, velas, medallas, imágenes, etc., que son colocados al pie de la cruz o presentados en el momento en que Pedro eleva el rosario que tiene en la mano. Inmediatamente después de la aparición, él se levanta y lee el mensaje para todos. Los mensajes dictados por la Virgen en Anguera guardan un estilo común con todos los demás comunicados en el pasado o en la actualidad en diversas regiones del mundo. Pero lo que más impresiona en Anguera es la forma sana como se busca vivir el Evangelio y la divulgación de los mensajes de la Virgen, sin ningún tipo de fanatismo. El contenido de los mensajes a lo largo de más de 25 años de apariciones se han dado a conocer más de 2000 mensajes que invitan a la conversión y exhortan a los cristianos a la fidelidad con la Iglesia y participar con más frecuencia de los sacramentos. La Virgen llama en forma urgente y desesperada a la conversión de la humanidad. No son raros los mensajes en lo que declara. Digan a todos que este es el tiempo de gracia. Digan que necesito urgentemente de un sí. Un gran castigo vendrá si la humanidad no se convierte. Al mismo tiempo ofrece su consuelo. Tengan confianza en mí, Jesús está con ustedes. Protéjanse en mi inmaculado corazón. Avancen con fe y confianza. La mujer vestida de sol, la llena de gracia, es en estas comunicaciones portadora de un mensaje que viene directamente con el sello y el misterio del propio Dios.
Los mensajes de Anguera no traen nada de nuevo de lo que ya fue revelado en las Escrituras, sino una confirmación de esa misma revelación, que los coloca en condición de coherencia con las sagradas enseñanzas de la Iglesia. Anguera a lo largo de esos años se transformó innegablemente en el gran confesionario de Brasil. Se puede ver ahí el ideal evangélico de conversión y reconciliación en su máxima expresión. Millares de peregrinos arriban, se confiesan, rezan, meditan, agradecen y piden, todo esto con un verdadero espíritu de religiosidad y devoción, tranquilidad y equilibrio, sin ningún tipo de fanatismo, en perfecto espíritu de comunión con la Iglesia. Son innumerables los informes de curas milagrosas y conversiones, así como los prodigios. Anguera es hoy uno de los centros más grandes de peregrinación de Brasil. No son raras las veces que es insuficiente el número de sacerdotes para ayudar las tantas confesiones. Pedro Regis ha estado en la mira de los especialistas porque recibió de la Virgen 5 secretos no revelados. El mensaje N458 en octubre de 1991, Nuestra Señora pidió a Pedro informar que ella haría el 2 de noviembre de ese mismo año un gran prodigio. En ese día los peregrinos colmaban el lugar, los que testificaron a Pedro escribiendo el mensaje más grande que Nuestra Señora haya dado, donde ella desarrolló 18 temas. Fue el mensaje de N458, en el que Pedro escribió durante 2 horas y media en 130 hojas del papel oficio y casi tomó 2 más horas para leerlo. Lo más interesante fue que al principio de la aparición, la Virgen le instruyó numerar las hojas de 1 al 130. Y lo que siguió fue un verdadero milagro. El confidente cayó de rodillas y escribió frenéticamente y sin ningún intervalo durante más 2 horas de rodillas. El mensaje 458 es prueba irrefutable que Nuestra Señora aparece allí. Nuestra Señora dijo a Pedro que 15 minutos después de esta aparición, ella volvería a dar un nuevo mensaje, que fue el de N459, en el cual ella dijo: aquí yo realicé un gran prodigio que sus ojos nunca vieron. Advierte del terremoto en Chile del 27 de febrero de 2010. El mensaje de Nuestra Señora número 3267.